Es la intervención fisioquinésica en... ¿qué pasó? En salas comunes, ¿sí? O en cirugía. Esto también puede darse en todos los estratos, en sala común, en terapia, pero bueno, un poquito qué haríamos nosotros con estos pacientes específicamente para hablar desde lo kinésico. En cirugía torácica nosotros tenemos varias complicaciones o varias incidencias de complicaciones en donde vemos que los pacientes que son sometidos a cirugías torácicas, hablemos de, qué sé yo, a ver, una neumonectomía, o sea, sacar el pulmón entero, o una lobectomía, sacar un lóbulo pulmonar, o bueno, a ver, sacar una biopsia o un tumor, o bueno, algo en el mediastino, bueno, todo lo que tenga que romper lo indemne que es el tórax, va a tener como incidencia la obstrucción de la vía aérea, puede haber muchas sobreinfecciones, trastornos en la ventilación, hipoxemia severa. Todo esto se va a complicar, digamos, este tema se va a complicar un poquito porque factores presente mi paciente y qué factores presente la intervención en sí misma, que es algo que yo lo voy a tener que tener muy en cuenta en la historia clínica del paciente antes de abordarlo terapéuticamente. Entonces, mientras un paciente más añoso tenga, digamos, más, digamos, posibilidad de tener algún tipo de inestabilidad durante el tratamiento kinésico puede haber. Tengo que saber que si mi paciente está vaquista, porque me voy a enfrentar muy probablemente a un paciente hipersecretante. Tengo que saber si mi paciente que fue digamos, tuvo una cirugía torácica, él presentó o ya tiene como antecedente un patrón obstructivo, si es asmático, o un patrón restrictivo, si mi paciente es obeso. Entonces, o bueno, o restrictivo en cuanto a alguna patología restrictiva, si tengo un paciente con EPOC o si tengo un paciente con fibrosis pulmonar. Tengo que ver también qué alteraciones metabólicas tiene ese paciente por cómo va a poder él responder a las maniobras de fisioterapia. Entonces, si tengo un diabético, si tengo no sé, un paciente desnutrido, un obeso, etcétera. Bueno, el obeso, el desnutrido también es un paciente para tener muy en cuenta. Y como complicaciones o como cosas a tener en cuenta más que todo que complicaciones de la intervención es la cicatriz, porque apertura de la pared torácica tenemos distintos tipos. Tenemos la posterolateral, la anterolateral, la posterior. Digamos, depende qué acceso necesite el cirujano para operar qué, voy a tener distintos tipos de cicatrices. A veces tenemos la external media, aunque esa es mucho más usada para cirugía cardiotorácica, pero bueno, a veces necesitan abrir el esternón dependiendo qué tipo de pacientes tengan. Eh, la sección pleural, digamos, también es algo a tener en cuenta porque voy a romper la indemnidad de las dos pleuras. Si yo voy a tener un retiro de pulmón total o parcial, eso también a mí me va a dejar un paciente con una capacidad residual funcional totalmente disminuida. O sea, va a ver si le sacaron medio pulmón derecho, pobre, obviamente que no voy a pretender valores ni cuestiones anteriores a la cirugía, ¿no? Eh, Todo lo que tiene que ver con cualquier cirugía es el tema de la anestesia general, porque la anestesia general en sí misma, ya genera algo que a mí me juega en contra, que es la disminución del volumen pulmonar, alterando la relación BQ, ¿sí? Por ponerlo al paciente en un estado totalmente comatoso, y además, obviamente, como el paciente entra en un estado comatoso, todo su centro respiratorio se deprime a niveles, digamos, bastante bajos, el paciente comienza a estar hipercápnico y más hipóxico. Entonces, obviamente que esto se va a combatir con la ventilación mecánica del anestesista durante la cirugía, pero igualmente puedo tener tranquilamente todos estos problemas solamente por someterme a la anestesia. Bueno, si lo tengo intubado o no, si lo tuve intubado o no para la cirugía, que es casi probable. ¿Qué tipo de ventilación mecánica llevó adelante el anestesista durante esa intervención? Porque pudo haber sido una ventilación mecánica sin valores protectivos y puede venir el pulmón bastante dañado.
La posición, porque a veces hay pacientes que se operan en supino, en lateral, en prono, no importa, depende el acceso que necesite el cirujano para lo que tenga que hacer, entonces eso también me va a complicar. Y lo más importante que yo tengo que combatir en cualquier paciente postquirúrgico es el dolor postoperatorio, porque el paciente no quiere toser porque le duele y comienza a juntar secreciones por la anestesia, por la operación, porque no quiere respirar hondo, etcétera, etcétera. Obviamente, muchas veces, inclusive en las cirugías torácicas, la capacidad vital del paciente puede venir disminuida hasta o más de un 50%, es una barbaridad. Entonces yo me tengo que enfrentar a un paciente operado con una cirugía torácica y tengo que enfrentar todo esto, el paciente supongamos que viene despierto y todo, pero no me quiere colaborar porque está muerto de dolor, entonces tengo que, digamos, que trabajar junto con el equipo médico para que podamos combatir el dolor y yo pueda hacer mis maniobras respiratorias o mi movilización precoz cuanto antes para sacarlo de la situación del postoperatorio y que no empiecen a telectasia, neumonía y no sobrevengan todas las complicaciones. ¿Qué objetivos va a tener la fisioterapia respiratoria? Puntualmente la respiratoria, la reexpansión pulmonar inspiratoria máxima, porque si tuvieron una cirugía en pulmón, tengo que volver a reclutar lo que más necesito, que es pulmón, prevenir el síndrome restrictivo postoperatorio, o sea, trabajar con esto del dolor y trabajar con la tos, y la tos es una herramienta importantísima en estos pacientes, y trabajar con todo lo que tenga a mi alcance para expandir. Tratar de evitar o tratar, si ya viene, la telectasia, o sea, el colapso alveolar. Reeducar el patrón ventilatorio en mi paciente despierto, porque el paciente va a venir con una respiración cortita, chiquita, superficial y muerto de miedo, así que tengo que encargarme de darle seguridad y devolverlo y enseñarle de nuevo a que respire. Mejorar la ventilación basal es lo más importante. Todos estos pacientes siempre vienen con las bases totalmente atelectasiadas digamos, es tan superficial la respiración que las bases son las que primero sufren. Y obviamente todo lo que es el clearance de la vía aérea, o sea, movilizar y facilitar la evacuación de secreciones para evitar la neumonía y demás problemas. ¿Qué uso? Todo, chicos, lo que tengo a mano. Equipamiento, puedo usarlos, se usa mucho en todo lo que es la parte de cirugía torácica, cuando tenemos hospitales grandes que tienen su sala de cirugía torácica con su UTI de cirugía torácica y el paciente va a la sala de cirugía torácica. Hay hospitales así, hay hospitales que tienen su unidad coronaria, su unidad torácica, su unidad digestiva. Entonces yo veo distintos tipos de pacientes y para cada uno voy aplicando un protocolo. Se usa mucho el aspirómetro incentivado, se usa mucho el ambú, aunque esté despierto. Uso la mascarilla del ambú, le digo que le explico al paciente lo que voy a hacer y hago la hiperinsuflación. Trabajo siempre con un ritmo lento y profundo, porque acuérdense que tengo que volver a lograr una inspiración máxima. Y trabajo mucho con las apneas teleinspiratorias. Le enseño al paciente a que comience a hacer apneas con la finalidad de abrir la ventilación colateral. Ustedes acuérdense que el adulto tiene los poros de Korn entre alveolo y alveolo, que son esas ventanitas que se abren, y mejoro mucho si yo puedo retener toda la presión adentro con el pulmón bien inspirado, en fase inspiratoria, puedo abrir mucho tras una apnea varios alveolos gracias a la ventilación colateral. En niños también se usa, a pesar de que ellos no la tengan. Ustedes saben que recién a partir de los 8 años los niños tienen ventilación colateral, pero a niños más pequeños igual se usa, digamos, cerrándoles la glotis manualmente, más que todo para reclutar alveolos, pero se usa también. Esas son maniobras que se hacen, digamos, que hace el adulto sobre el niño, o sea, el terapeuta sobre el niño. De volumen inspiratorio tengo el tratamiento de la telectasia postoperatoria y trabajo, o sea, trabajo intenso, ¿no? Al 80% de la capacidad inspiratoria máxima del paciente. O sea que yo trabajo con volúmenes muy altos en todo lo que tenga que ver con trabajo de inspiración en mi paciente. Y bastante porque hago 10 a 15 repeticiones por hora para favorecer el reclutamiento. Este es
este es un algoritmo de tratamiento, ¿sí? Pero muchas veces yo no puedo estar todo el día, hora a hora, yendo a verlo al paciente, porque a veces no todos los lugares tienen fisioterapia todo el tiempo. Entonces, yo lo educo al paciente o educo al familiar, si tengo un familiar ahí, y le enseño a hacer los ejercicios para hacer, digamos, cada hora este tipo de ejercicios que me mantenga una capacidad inspiratoria al 80%. También la reeducación del patrón respiratorio. Voy a hacer una fase muy importante en estos pacientes que están esperando su cirugía, que es la educación preoperatoria. Es importantísimo que yo eduque al paciente antes de su cirugía y que, digamos que también eduque al familiar que lo acompaña. Le enseño los ejercicios antes y cuando lo vuelvo a ver en el postquirúrgico, se los vuelvo a repetir. Y voy, digamos, ya con menos, con lo que es patrón respiratorio, me manejo con más cuidado porque el paciente viene con mucho dolor, pero siempre con un porcentaje bajo de capacidad inspiratoria máxima porque hago sesiones largas de ese patrón. O sea, son sesiones más largas haciendo que el paciente respete ese patrón respiratorio. Entonces hago un par de aplicaciones durante el día de este patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que el paciente digamos, se reeduque y el paciente vuelva a aprender cómo respirar correctamente y salga de esa respiración patológica que trae de posquirófano. Uso de todo, puedo usar ejercicios de débito inspiratorio controlado, el EDIC, uso ejercicios de expansión torácica con movimiento de los miembros superiores, eso es muy usado en adultos, en niños también, niños más grandes, pero en adultos es muy usado. También todo lo que es el ELGOL, la expiración lenta total con glotis abierta en decúbito lateral. También todo lo que sean técnicas de aumento de flujo expiratorio, el TEF, el HAF. Bueno, si quieren trabajar ciclo activo es lo mejor, porque ciclo activo tienen respiración diafragmática, TEF, HAF, bueno, tienen todo el ciclo activo. En la educación de la tos es lo más importante, lo puedo hacer antes de la cirugía, después de la cirugía. Es una herramienta muy útil la que nosotros tenemos. Si el paciente no me puede responder porque es pequeño o porque no me entiende, también tengo la estimulación de la tos. Puedo hacerla también con flúter, pico flujo, a capela, con todos los elementos que pueda yo tener a disposición para hacerlo toser también al paciente. Obviamente en estos pacientes al tener cirugía torácica no puedo usar los chalecos vibratorios, sí puedo usar maniobras manuales, dependiendo si puedo hacerlo en el tórax contralateral a donde fue operado, porque en el tórax del mismo lado el paciente tiene muchísimo dolor y no va a tolerar las maniobras manuales. Eso desde ya, el dolor es la primera premisa a combatir. Así que sepan que están con un enemigo enorme que es el dolor, pero muchas veces con maniobras desde el otro hemitórax se puede también trabajar. El paciente se va con toda una serie de indicaciones a nivel, digamos, domiciliario y después puedo citarlo en consultorio externo para hacer un control y se va con muchas cosas aprendidas, porque él tiene que empoderarse, digamos, de su propia situación de cirugía y saberla manejar. Psicológicamente esto al paciente le ayuda muchísimo porque le da poder sobre sí mismo, o sea, empoderarse, como dice la palabra, y aprende a manejar, no solamente aprende a manejar el dolor, sino que aprende a manejar la respiración y cómo limpiar la vía aérea y sabe lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Eso es importantísimo. Cuando yo lo educo, le doy un poder al paciente, le doy el poder de darle información. Esto es crucial en este tipo de cirugías y en todo lo que sea cirugías programadas. El paciente va a seguir con todos los ejercicios, ya tenga o no el espirómetro incentivado, si lo puede comprar y lo puede tener mejor. Le voy a dejar bien un protocolo indicado cuántas veces al día, cómo se va a poner a hacer sus ejercicios respiratorios, en qué momentos del día, si lejos de la comida, si a la noche, si antes de la noche. Todo eso se lo voy a dejar bien en un protocolo. Tiene que aprender que su capacidad vital es menor, porque si le sacaron una parte de pulmón, obviamente el paciente que tiene que acostumbrarse a una vida nueva,
porque seguramente va a ser un paciente que tenga disnea un tiempo importante hasta que él pueda acostumbrarse a esa falta de pulmón, así que tengo que enseñarle a convivir con esa disnea, que después seguramente el cuerpo se va a acomodar y el paciente va regulando lo de la disnea, pero al principio es un factor, más allá del dolor, la disnea es otro factor importante. Y obviamente ir ajustando el protocolo de tratamiento en cada visita al consultorio. Todos los ejercicios aprendidos durante la internación, ya sea ciclo activo, para decirles mucho más fácil, los tiene que repetir en su casa, ¿sí? Con todo lo que venga, si viene con ejercicio de brazos, si viene sentarse, pararse, si tengo que hacer caminatas para tolerar la frecuencia respiratoria y vemos cómo va la disnea, le voy dando test progresivos de caminata. Todo lo que sea ejercicio de extensibilidad de la caja torácica con miembro superior en bipedestación, esto le va a ayudar mucho a la cicatriz al paciente, porque el paciente va a ir los primeros tiempos a hacerse ver la cicatriz con el cirujano, y es bueno que nos dé una vueltita nosotros a los kines, porque ustedes saben que nosotros los kines tenemos una especialidad que se llama dermatofuncional, y todo aquel kine que hace dermatofuncional trabaja sobre la cicatriz, ya sea paciente quemado, posquirúrgico, lo que sea, y es bueno que nos visite y que nos vea si nosotros hacemos una especialidad en esto, para nosotros ver que no haga una retracción, que no haga un queloide, que no haga una hiperkeratosis, entonces ir controlando esa cicatriz y que no nos limite, y irla educando esa piel y irla educando esa cicatriz, ya que nosotros tenemos mucho campo de acción en paciente posquirúrgico. Obviamente enseñarle todas las medidas de higiene bronquial. Si el paciente solito no puede toser o no le sale, bueno, entonces le recomiendo un flúter, le recomiendo una capela para que sople, sople, sople y después venga la tos. Le enseño qué hacer, cómo hacerlo, cómo expectorar, todo. Dependiendo de la edad del paciente y el nivel de comprensión también. Pensemos en toda la franja etaria, ¿no? La deambulación, ¿sí? Los cuidados ambientales, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Hasta cuánto ejercicio lo voy a hacer caminar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto va a tolerar? ¿Cuánto no? Vamos a ir con un familiar de la mano para que nos vaya diciendo cómo va evolucionando ese paciente. Mira, hoy caminó adentro de la casa y no se cansó, hoy caminamos una cuadra y anduvo bien, o bueno, caminó una cuadra y media y ya se cansó mucho, y entonces voy como graduando todo esto. Y obviamente la exposición a cuidados ambientales. Si yo tengo un paciente reciencito operado de un pulmón y no va a estar bueno que esté expuesto a humo o que esté en un lugar en donde que la mamá empiece, la mamá digo yo pensando en niño, o la señora empiece a limpiar la casa con el blem, aerosol y con no sé qué, y con el ray y todas esas cosas que a veces hay en la casa que parecen tan inocuas, y para un paciente en estas condiciones puede ser perjudicial. Entonces todo eso se le da dentro del protocolo al paciente, dentro de los cuidados que tiene que tener cuando se va a su casa. Bueno, ¿siguen ahí? Pues ya se fueron todos, porque yo no los veo. Sí, profe, estamos acá. Ahí Sí, está, estamos muy acá. bien, muy bien. ¿Me ven? ¿Todavía me ven? Sí, sí, se ve que sacó el Bueno, power pantalla completa, pero o sí, sea, se ve. lo saqué, ahí lo pongo. Eh, Acá están. Yo no los encontraba ustedes, acá están. Bueno, a ver ahora, les voy a presentar el otro. ¿Se va entendiendo? ¿Van quedando alguna duda de esto que No, hablé pero recién? bien, se entiende. Va, por Esto, lo esto, menos. a ver, sí, esto de la cirugía va a ir en paciente en donde yo lo puedo ver recientemente salido de terapia, pero como son cirugías programadas en pacientes que pueden soportarlas, porque obviamente no se opera cualquiera, así porque sí, por lo general tienen un destete muy rápido, se va rápido de la UTI, está en poquito tiempo, pasan a sala común, y yo al paciente lo conozco de antes que entre a la cirugía. Lo conozco el día anterior, porque a veces lo internan un día antes o a veces lo internan 2 días antes. Entonces yo lo conozco al paciente, o a veces hay muchos médicos, muchos cirujanos que realmente son muy, muy conscientes de la rehabilitación kinésica, no solo lo respiratorio, sino lo motor. Entonces te lo mandan al consultorio para hacer el prequirúrgico, sobre todo muchos saben quién está muy avanzado en esto, los cirujanos cardiológicos. Te lo mandan al paciente a hacer la rehabilitación pre, y vos haces la pre,
le enseñas un montón de cosas para el postoperatorio inmediato y después te juntas con el paciente en UTI y te juntás con el paciente, no digo el mismo kinesiólogo, pero digo, a ver, hay protocolo para el paciente reciencito salido de la cirugía, que está estubado y que está bien, y después el otro día me lo cruzo en la sala y sigo con el protocolo. Voy cambiando algunas cosas, voy exigiéndole un poquito más, pero esto sí es mucho para casi todas las cirugías programadas. Hay lugares que se manejan muchísimo con fisioterapia previa a la cirugía, que tendría que ser siempre así, porque nosotros lo que es la educación y la prevención, tenemos mucho éxito metido en el posquirúrgico cuando enseñamos antes. Ahí va el otro. ¿Lo ven? Es cortito también, ¿sí? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, en cirugía cardíaca, que es un poquito más lo que se suelen ver, eh, está mucho más estudiado esto, o sea, los cardiólogos nos ayudan mucho. Nosotros están muy bien definidas las etapas de intervención kinésica. La etapa 0, 1, 2 y 3, me comió un 1 ahí, le puse 2, 2, perdón, era 2 y 3. La etapa 0 es el preoperatorio. A veces lo veo en consultorio y si a veces no tuve tiempo de verlo en consultorio, lo veo en el día antes que lo operen. En esa etapa 0 del preoperatorio, mi trabajo es educar al paciente. Lo educo, le enseño y lo informo. Le digo qué es lo que necesito, para qué lo necesito, por qué le enseño lo que le enseño. Y también le puedo hablar acerca de la cirugía, porque nosotros perfectamente podemos conocer los procedimientos quirúrgicos. Obviamente con el cirujano de acuerdo, sabiendo cómo trabajamos y que el cirujano también le va a explicar la cirugía al paciente y nosotros hablándoles claramente a los pacientes de cuáles pueden ser las complicaciones de esa cirugía, porque el paciente también está al tanto de eso, de hecho firma un consentimiento en donde el paciente el consentimiento dice todo lo que le puede pasar durante la cirugía o en el postoperatorio inmediato, o sea, el paciente está perfectamente consciente de los riesgos que corre. Entonces, yo, valiéndome de toda esa educación, empiezo a enseñar, empiezo a educar a mi paciente. La anamnesis es un pilar, porque yo ahí me entero si mi paciente, además de que tiene una cirugía cardíaca, si es asmático, si es EPOC, si el paciente es alérgico respiratorio, si el paciente me va a cumplir, no me va a cumplir, si, digamos, psicológicamente cómo está preparado. Me entero de todo en la anamnesis. Tengo que apuntar a conocerlo integralmente a mi paciente para tener herramientas, para poder agarrarme de esas herramientas y poder implementar mi trabajo. La fisioterapia respiratoria, toda multimodal, no hay ningún problema, la voy a hacer varias series con descansos ya programados, porque el cardiópata ya tiene disnea por su cardiopatía, porque si va a una cirugía es muy probable que ya venga disneico. Entonces todo tiene que ser con descanso, sumamente cortitos, son poquitas repeticiones, descanso, así que tiene que estar todo protocolizado. La reeducación respiratoria, todo, respiración, le enseño la respiración diafragmática, le enseño la respiración al labio fruncido, le enseño las técnicas de respiración forzada, le enseño la tos, le muestro el triflo, le muestro el flujómetro, le muestro el flúter, le muestro la capela, todo, le enseño a usar todo al paciente, de a poquito, despacito, en periodos cortos, a lo largo del día, pero le enseño, lo empodero al paciente con un montón de ejercicios o me valgo de una serie de ejercicios, elijo qué voy a hacer y, digamos, lo educo a mi paciente. Le enseño a cómo tomar el pulso radial, porque obviamente del brazo izquierdo, porque obviamente tengo que saber, el paciente tiene que conocer su frecuencia cardíaca para poder saber si está muy acelerada o muy baja. Entonces le enseño a tomarse el pulso radial para decir, mira, vos tenés que contar de esta manera el pulso, seguramente vos vas a tener una frecuencia cardíaca postquirúrgica que el cirujano nos dijo que va a ser tal, entonces podés aguantar una taquicardia hasta tanto, más de eso ya tenés que frenar con los ejercicios. Entonces,
también lo empodero desde el conocimiento de su propio cuerpo al paciente. La utilización de la escala de Borg, que ya la vamos a ver, se la enseño al paciente, se la enseño al familiar, es crucial enseñársela al familiar, ya vamos a ver por qué. Lo enseño a salir de la cama a la silla a la cama, de ir hasta el baño de la silla de ruedas al inodoro, del inodoro a la silla de ruedas. Se lo enseño antes, todo eso se lo enseño antes. Todo tipo de charla educativa con toda esta información y todo lo que el paciente necesite. Pido consulta psicológica preoperatoria. El paciente tiene que estar preparado psicológicamente para enfrentar esto, porque es discapacitante. Una cirugía cardiotorácica, el paciente queda muy limitado por su disnea, por su taquipnea, hasta que se acostumbre a su cirugía cardíaca. El paciente tiene disnea grado 3, grado 4, y la disnea es muy incapacitante, entonces el paciente tiene que estar fuerte para tolerar esto psicológicamente, para no largar todo el tratamiento al diablo e irse a su casa, encerrarse triste y deprimido y echarse a morir, porque les digo que muchas veces cuando no hay un abordaje multidisciplinario, la falla de la cirugía no es porque fue una mala cirugía o porque el kine no quiso trabajar, es porque no lo supimos contener como equipo de salud desde el lado psicológico, el paciente abandona todo y bueno, y ahí es que fracasamos todos. No solamente no solamente el kine, fracasó el cirujano, fracasamos todos porque no lo supimos contener, porque es bastante incapacitante la disnea que va a tener el paciente en los primeros tiempos. Y todo lo que tenga que ver con el acondicionamiento físico, o sea, la vuelta a las ABD, enseñarle cómo va a volver a las ABD, ¿sí? Porque va a venir con dolor el paciente, viene de una cirugía torácica. La escala de Borg, yo sé, la deben saber, es la escala en donde se mide la percepción que tiene el paciente, lo que siente el paciente al esfuerzo. Yo le doy una actividad que le va a implicar un esfuerzo y de acuerdo a lo que el paciente siente, él va a poder decirme qué es lo que él va a sentir y ahí yo lo voy a poder ubicar en una escala. Y esto se lo tengo que enseñar al familiar porque el familiar va a ser quien va a estar al lado del paciente cuando empiece a hacer las actividades de la vida diaria. Nada, desde el reposo absoluto que es 0, al esfuerzo muy ligero, algo pesado, y ya empiezo a decirle, bueno, a ver, vas a subir y bajar 5 escalones, y lo noté pesado, y bueno, a ver, y ahora sentate y parate 3 veces de la silla, y no, la verdad que es muy pesado. Entonces yo le voy dando al paciente herramientas para poder saber cómo él tiene que digamos, encuadrar su sensación frente al esfuerzo. Esto no se asusten, no les voy a tomar todo esto, tranquilos, simplemente se los traigo como un algoritmo, como un protocolo de tratamiento de cómo yo le voy a instaurar un programa de ejercicios a mi paciente. Primero en el estadio 1 el paciente va a estar, digamos, acostado en supino, entonces empiezo con las primeras cositas, que muevo los dedos, que muevo el tobillo, las rodillas, que el pie, que la cadera, que abro, cierro la cadera, todo lo que puedo hacer con el paciente en supino y a mover todo el cuerpo y a empezar a mover los brazos. Ahí cuando dice flexión de hombro 90, 180, ¿por qué dice de flexión de hombro o abducción de hombro? A veces van a leer por ahí hasta 90 grados. Si yo tengo un paciente con una cirugía cardíaca, voy a tener una cicatriz external. ¿Qué quiere? Anterior. O sea, el cirujano va a abrir la cicatriz al medio, o sea, va a abrir el esternón al medio. Y esto duele y le va a doler al paciente. Y además el paciente va a tener miedo que se le abra el pecho de vuelta porque va a tener todas las grampas y todo ahí soldando el pecho, entonces lo que va a hacer es una antepulsión de los hombros, los bracitos cruzados y se va a querer proteger el pecho porque siente que si empieza a trabajar los brazos se le va a abrir el pecho y se le va a salir el corazón. Es una sensación muy común, aunque ustedes no lo crean, pero a mí me ha tocado trabajar con un paciente cardiópata recién operado y es una sensación bastante fea y que el paciente la tiene mucho tiempo, más allá del dolor. Entonces, todo lo que tenga que ver con el movimiento de los brazos, yo le tengo que mostrar al paciente que él puede mover un montón, siempre y cuando yo respete hasta los 90 grados. Ya cuando el paciente se va a sentarse en la cama o en la silla, ya lo saqué de la cama porque ya aprendió cómo hacer las transferencias porque se las enseñé antes, ya comienzo a exigirle un poquito más,
empiezo a hacer, digamos, un poquito más de ejercicio, ya empiezo a tratar de que el paciente empiece a hacer un ejercicio con un poquito en contra de la fuerza de gravedad, con un poquito de resistencia, empiezo a hacerlo mover, digamos, mucho más todo el rango articular del resto de las articulaciones. Y ya en el estadio 3 comienzo a bipedestarlo, a que dé unos pasitos, puedo hacer, digamos la parte hospitalaria, puedo hacer, ahí dice elevación en puntas de pie, puedo hacer dar un pasito de la silla a la cama o al lado de la cama, hacerle caminar 1, 2, 3 pasitos ahí, y bueno, juntamente con todo este programa de ejercicios va a estar complementada la fisioterapia respiratoria. En la etapa 1, digamos, todos los cuidados intensivos en las primeras 24 horas postquirúrgica, el paciente va a estar en la terapia intensiva, en UTI. Entonces, lo que tiende a hacer son todas las complicaciones inmediatas, ¿sí? Toda la fisioterapia respiratoria multimodal, si el paciente está inconsciente o si está consciente, trato de que me ayude con lo que hemos charlado recién en cirugía torácica. Todo lo que ustedes ya conocen de fisioterapia con las limitaciones que el paciente tenga. La movilización pasiva y activa asistida, si el paciente está despierto. Y hay que tener un cuidado especial porque está recién operado el paciente. La pierna que tenga la safenectomía, porque muchas veces no es solo, supongamos que sea un bypass, ¿no? Porque yo quiero hablarles de todas las cirugías torácicas, hay un montón de cosas para hacer en el corazón. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si es un recambio valvular, no va a haber safenectomía, pero si el paciente tiene un bypass, le van a sacar un tramo de la safena y se lo van a poner para hacer el bypass, gran invento de nuestro querido doctor René Favaloro. Esa pierna que tenga la safenectomía, yo la tengo que cuidar por 72 horas porque el paciente va a estar anticoagulado y tengo que evitar que se abra la sutura que ha hecho el médico en ese tramo que ha sacado la safena. Entonces, la tengo que cuidar esa pierna. Todo lo demás lo puede mover si está despierto, con cuidado, lo hago en cama, en decúbito supino, tranqui. En la etapa 2, el paciente muchas veces pasa a cuidados intermedios, ¿sí? Que se da más o menos entre las 24 y después de las 24 y 72 horas postquirúrgicas. Ahí ya comienzo con una fisioterapia, mejor dicho, con una fisioterapia respiratoria en donde yo vengo a exigir un poquito más. Puedo empezar con las vibraciones, a pesar de que tenga la cirugía, a pesar de la cicatriz external anterior, los ejercicios respiratorios, y empiezo con los decúbitos. Empiezo con los decúbitos y empiezo con el drenaje postural. Y me valgo de todos los decúbitos que él pueda tener. Se va a quejar, no le va a gustar, le va a dar miedo, pero yo lo voy a ayudar y le voy a enseñar a tomar estas posturas para drenaje postural. Las movilizaciones ya van a ser activas, ya lo empiezo a bajar de la cama, quiero que camine alrededor de la cama. O si tengo una habitación y tengo cerquita el baño y puedo hacerlo caminar 10 pasos, bueno, me fijo si estos 10 pasos los va a tolerar hasta el baño. Y en el caso de que lo tolere y que sigamos viento en popa, voy a poner una escalerita en donde voy a hacer y subir, bajar 5 escalones, dice lo primero, dicen las guías. A veces el paciente no llega a 5 escalones, pero bueno, vamos a ir progresando, ¿sí? Pero si el paciente tolera 5 escalones en terapia intermedia, vamos por buen camino. Todo esto me voy siempre utilizando la escala de Borg con él, con su familia, haciéndolos conscientes de cómo yo uso la escala de Borg para que ellos aprendan a usarla después en su casa. Obviamente, todo lo que pueda pasar durante la terapéutica, tanto en UTI como en UCI, tengo que estar atento. Si el paciente hace una disnea grande y no se recupera, y si el paciente, yo veo un pulso, porque están monitorizados todavía en terapia intermedia, veo que dispara una arritmia, el tratamiento se suspende absolutamente, llamo al médico, lo informo de esta arritmia, el médico tomará los recaudos necesarios. Pero tengo que estar atento a la aparición de estas cosas porque pueden pasar en un postquirúrgico, digamos, mediato, no es el inmediato, sino que ya estaríamos en un postquirúrgico mediato en un pacientito operado de corazón. Y siempre la consulta psicológica como una de nuestras muletas para que no fracasen nuestros tratamientos ni la cirugía.
La etapa 3, que es el egreso hospitalario, sigue con todo el programa de acondicionamiento físico ambulatorio, en donde yo ya, digamos, directamente al paciente lo cito por consultorio y hago la famosa rehabilitación cardíaca o cardiorrespiratoria, para la cual hay un posgrado, hay una especialidad en donde el kinesiólogo se puede formar en esto y puede trabajar con estos pacientitos de cirugía cardíaca, de cirugía torácica, y vuelcan todos sus conocimientos a estos pacientitos y hacen un programa totalmente individualizado para cada uno. Siempre tener esto que yo les hablaba de la sutura external, que es la cicatriz external anterior, también hay que consultar y saber con el especialista, el kinesiólogo especialista en dermatofuncional, que ustedes también pueden adquirir esos conocimientos. Obvio, uno puede tener un montón de especialidades que se complementen. Obviamente pueden tener estos conocimientos y saber cómo manejar esa cirugía, esa cicatriz, saber si va evolucionando bien, si hay que mandarlo al cirujano, si no, si hace un queloide, cómo puedo ayudar a tratar ese queloide, juntamente con el acondicionamiento cardiorrespiratorio. Si no lo sé y sé que tengo un colega que lo hace, derivo al colega porque es importante trabajar con la cirugía, con la cicatriz, perdón. Es importantísimo porque a mí si la cicatriz es mala, no me va a dejar abrir toda la amplitud de brazos y toda la amplitud de inspiratoria que yo necesito en estos pacientes. Y los primeros tiempos, por lo menos los primeros 30 días, saber que el paciente no puede superar los 90 grados de elevación, ya sea flexión o abducción, para no tensar demasiado la cicatriz. Tengo que darle tiempo porque es una cicatriz hasta el hueso, o sea, hasta el hueso se está formando de nuevo, porque el hueso sufrió una fractura, más allá de que es algo controlado, hecho con una sierra de cirugía, pero es una fractura para el hueso. Entonces el hueso se tiene que volver a soldar. Por eso tengo que esperar 30 días, porque a veces la piel va genial, pero tengo que saber que el esternón sufrió una fractura, controlada y todo, pero es una fractura. Entonces tengo que esperar los 30 días de cualquier fractura para que el hueso haga su osificación.